Hola queridos y queridas, bienvenidos y bienvenidas luminosos y luminosas. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha pegado un bombazo y que es que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha despilfarrado 2 y pico millones de euros que en principio estaban destinados a la lucha contra el cáncer y que eran dinero público. Ha llamado mucho la atención este despilfarro que en realidad es mínimo. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad despilfarró 2.000 millones, 80 de los cuales no se sabe dónde están. No tienen ni idea. Es decir, los otros 1.500 millones iban, o 1.420 millones iban a chiringuitos varios y más o menos se iba contando para qué iban. Pero 80 millones han desaparecido de las arcas públicas, sin más. Hay un montón de instituciones que van perdiendo dinero así como así y repito, 2 millones no es lo más llamativo. Es muy flipante, pero es así. Lo que ha impresionado a la gente es que fuera precisamente en nombre de la lucha contra el cáncer. ¿Y por qué? Porque quien más, quien menos, todos tenemos cerca a alguien que ha fallecido por cáncer. En mi caso, mi padre finalmente no falleció por cáncer, pero tenía. Mi hermana finalmente no falleció, mi cuñada sí, mi cuñado sí, amigas muy cercanas también, y yo leo la noticia justo cuando a una amiga muy cercana le han diagnosticado cáncer hace muy poco, pero con un añadido, que es que hubo un error de diagnóstico primero. Y entonces ella sospecha que hay algo raro porque se encuentra muy mal, se va con su dinero a pagar un privado y efectivamente descubre que tiene cáncer. La sanidad pública española era de las mejores del mundo y tiene a los mejores profesionales, pero está en picado y en caída libre como todo lo demás en este país. Vale. Antes de empezar a analizar el caso del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, a partir de ahora CENIO, desde el punto de vista de la psicología, os diré que a mí lo que me ha impactado es saber que una de las implicadas en este tema había ido al colegio conmigo y había sido muy buena amiga mía en el pasado. Me ha dejado noqueada. Por eso, precisamente cuando yo leo esta noticia, en el marco de una de mis mejores amigas con un diagnóstico de cáncer que encima no le habían pillado a tiempo porque el primer diagnóstico está equivocado y el primer diagnóstico está equivocado porque hay unas listas de espera salvajes y os lo dice alguien con una enfermedad autoinmune. Ayer mismo estuve en el centro de atención primaria de Argüelles, vamos, da igual, o sea, no tendría por qué decirlo, pero bueno, pero lo digo porque estaba todo el mundo mirándome con los ojos como platos porque había ido muy mona y se me reconocía. ¿Por qué digo que había ido muy mona? Porque cuando no voy muy mona no me reconocen. O sea, si voy con esta pinta no me suelen reconocer. Pero ayer por casualidad iba maquillada, entonces dijeron la de la tele y empezaron a pegarse codazos. Qué triste que les llame tanto la atención que una persona más o menos conocida vaya a la sanidad pública, ¿no? Pues ¿por qué? Porque todos sabemos que aquí los grandes defensores de la sanidad pública ya no van a sanidad pública porque se está deteriorando por segundos. Bueno, pues antes de que empiece a hablar de este tema y lo haga desde el filtro de la psicología de la neurociencia, que es el que nos importa, porque yo no soy experta en otra cosa, bueno, soy experta en otras cosas, sí, en literatura, pero bueno, lo haga desde el filtro que interesa en este canal. Os repito, este canal no tiene monetización. ¿Por qué? Porque me iba a caer nada. ¿Y por qué me iba a caer nada aunque tuviera muchos seguidores? Porque los anunciantes eligen dónde anunciar. Y como yo no anuncio ni cosméticos, o sea, no hablo de cosméticos, no hablo de coches, no hablo de criptomonedas y no hablo de nada especial en lo que alguien se quiera anunciar, pues no me caería prácticamente nada. Y a cambio tendría que meter anuncios de cosas que no querría. Así que si me queréis dejar dinero, ya sabéis que aquí está el criptocanal y también te puedo... El criptocanal, se me ha ido la pinza. El cutre canal, el Buy Me a Coffee, también quiero decir que si te haces socio te mandaré un regalito por Navidad. A los que ya os habéis hecho socios os voy a contactar, o miembros, o como se diga, y os voy a enviar un regalo por Navidad, lo juro, lo juro, lo juro. Y va a ser bonito. Fiaros de mí. Vale, pues sigo. Va a ser muy mono, que ya lo tengo pensado. No una gran cosa, pero bueno. La típico que se lo podrás enseñar a tus hijos si algún día gano el Nobel, o sea, nunca. Bueno. Segundo que quiero decir es que recordad que tengo un libro que se llama La escritura que cura, que empecé este canal solo para promocionar el libro, no hubo otra razón, y que ahora mismo es muy difícil conseguirlo, pero se puede conseguir por también enlace que voy a dejar. Y
que el enlace estará en la descripción, pero lo voy a poner ahí, y que no sé lo que iba a decir. Ya está. Que si tienes algún amigo o amiga al que le encante la psicología y la literatura, dáselo. Pero que si quieres saber de qué trata el libro, también hay un tercer enlace, que aquí en YouTube hay una charla que di en un centro cívico en el que se explica todo, ¿vale? Perfecto. Ahora pasemos al tema que nos ocupa, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas era un centro público, pagado con dinero público, ¿vale? Repito que hay centros públicos pagados con dinero público que pierden muchísimo más dinero que 2 millones malversados. Pero bueno, el caso es que sale a la luz que con ese dinero público se ha destinado a un proyecto de arte y a comprar obras de arte que no tienen nada que ver con el cáncer. Entonces, explicación que dan. La primera: bueno, pero es que esto se subvencionaba con donantes privados. Entonces van los donantes privados y dicen, no, es que nosotros pagábamos, pero pensando que estábamos apoyando a la lucha contra el cáncer. El dinero se va en obras de arte, en conferencias y ponencias, en viajes y en contratar a expertos en arte. La segunda, no, pero es que verás, es que estas obras de arte luego subirán y es una inversión del propio centro. Entonces empieza a salir la lista de artistas. Hay que explicar que hace años tú comprabas arte y es cierto que las obras de arte iban subiendo, sobre todo, es decir, iban subiendo en valor, sobre todo cuando el artista fallecía. Entonces, si tú te comprabas, no sé, un Pollock, pues la persona que ahora tenga un Pollock ya está forrada para los restos. Yo en particular tengo una litografía de Saura que estoy, bueno, la compró mi madre cuando Saura estaba vivo. Y así, entonces es una especie de apuesta, comprar por el autista cuando es emergente. Pero hasta hace un tiempo había una especie de marchamo de calidad en el que sabías que si comprabas un artista eso iba a subir siempre. Esto se acabó con Schnabel. Schnabel fue el primer artista de gran repercusión cuya obra se depreció. Es decir, si te compraste un Schnabel en los 80, ahora vale menos. Y Julian Schnabel se llama. Y desde entonces ha pasado con muchos otros artistas. Ahora no es una apuesta. Si tú tienes un Rubens, siempre subirá. Si tú tienes un clásico, siempre subirá. Si tienes un Pollock, un Marrotka, pero si tienes un Schnabel, no. Pues las obras que se compraban eran obras muy fácilmente depreciables. Es decir, las obras que compró el CNIO no son obras de arte que puedan que tengas una garantía de dentro de unos años esto va a costar una pasta. Más bien tienes la garantía contraria. Aparte de eso, se habían hecho unos extraños viajes a Mozambique, al Círculo Polar Ártico, ni se sabe y tampoco se sabe para qué. Entonces, la directora del CNIO estaba allí metida porque era una de las Margaritas. ¿Quiénes son las Margaritas? Pues Margarita Salas, que es una mujer muy importante en la investigación española e internacional. Era una mujer española que consiguió dar el salto a esto, a la investigación internacional, e investigaba sobre ADN, creo recordar, y es la típica mujer que siempre aparece mencionada como grandes científicas españolas, Margarita Salas. Margarita Salas se daba cuenta de que a las mujeres españolas en ciencia les era muy difícil avanzar y se creó una especie de corte, digamos, a las que se llamaban las Margaritas, un grupo de discípulas, ¿no? Entre ellas estaba la directora de este centro. Pero esta mujer no era la que mejor currículum tenía y por mucho que os digan que tenía un currículum increíble, bueno, yo no soy experta en bioquímica ni en investigación oncológica, pero el padre, bueno, no vamos a decir quién lo es, pero alguien cercano a mí lo es. Si esta persona cercana a mí trabajó primero en y luego para el CNIO. ¿Qué pasa cuando creas un centro como el CNIO? Esto es muy importante porque verás, vamos a poner un ejemplo. La vacuna, digamos, o la proteína que va a acabar con el Alzheimer está a esto de descubrirse. Se supone que va a estar en 2 años. Y esa proteína lo que va a hacer es, a ver, explicándolo para tontos, es una proteína que se va a comer un amiloide. Es mucho más complicado que eso, no nos vamos a meter en un jardín, pero bueno. Si esto lo marketingiza o tiene la patente una empresa como Pfizer, Lilly o cualquiera de las grandes farmacéuticas, esto significa que solo los ricos tendrán acceso a esto.
Mientras que si lo hubiese hecho, por ejemplo, el CNI o hubiese conseguido la patente, sería mucho más barata y podría ponerla a disposición quizá de todos los españoles o de la sanidad pública española. Por eso se subvencionan centros con dinero público, porque se supone que esto va a beneficiar al final a todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Que si primero, a ver, ¿qué le pasaba a este centro? Uno, la directora ganaba 230.000 euros al año. Esto es el triple de lo que gane cualquiera a ese nivel. Dos, la directora, teniendo un buen currículum, había mucha eh, polémica, por decirlo de una manera, sobre si era la adecuada o no, porque por debajo de ella había gente con mucho mejor currículum. Tercero, la directora ganaba 230.000 euros al año, mientras que por debajo de ella... Perdona, es que está sonando el teléfono sin parar, lo apago, ¿vale? No quiero parar. Mientras que por debajo de ella, es decir, la directora 230.000 euros y por debajo de ella había gente ganando 1.500 euros, becarios con 800 euros y algunos de los cuales tenían un currículum mejor, no que ella, porque ella ya es mayor, pero mucho mejor del que ella tuviera a la misma edad. O sea, si ella a los 30 años había llegado hasta aquí, había gente que ya había llegado hasta aquí, hablaba 14 idiomas, lo que fuera, ¿sabes? Había tenido una tesis publicada en Nature y le estaban pagando nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si pagas muy poco a tu investigación o se va a trabajar a Suiza o se va al lado oscuro de la fuerza, a las grandes compañías farmacéuticas. Con lo cual, en el CNI, pagado con tu dinero y el mío, se gastaba el dinero en viajecitos y obras de arte. Dos, no se pagaba a los investigadores. Y tres, y mucho más importantes, había 4 microscopios, no estamos hablando del microscopio chemicefa de tu casa, estamos hablando de microscopios que valen 500.000 euros cada uno porque son microscopios muy especializados. Se habían roto 3. Entonces, mientras esta señora se está gastando 2 millones de euros en sus chorradas y está ganando 230.000 euros al año, aparece diciendo que necesita más dinero para los microscopios. Obviamente alguien de abajo filtra, ya les toca el coño o el rabo o lo que quieras decir, y filtra a los medios de comunicación. Y le empiezan a contar a los medios de comunicación, oye, que esta señora está pidiendo dinero y el dinero se está yendo a esto y tenemos en plantilla a gente cobrando más que nosotros cuando no son expertos en cáncer. Y bueno, esta señora, al parecer y sin parecer, porque ya he visto los informes, a un montón de gente que no tenía nada que ver con cáncer y que cobraba más, no a un montón, pero sí. Es decir, en plantilla no eran tantos, pero que iban recibiendo dádivas eran más, que cobraba más que los propios investigadores. Entonces, ¿cómo ha sucedido esto? ¿Cómo llegamos a esto? Pues lo primero se llama difusión de responsabilidad y contagio social. Si todo el mundo lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Es decir, si estoy viendo que nombra el organismo público que te dé la gana, el museo, es que no quiero decir nombres porque no me quiero meter en follones, pero llamémosle el Museo Pepita Pérez y el Museo Blanca de la Torre. Los museos españoles, especialmente los más llamativos, uno en particular, que no me atrevo a hablar porque no quiero denuncias, son un coladero de meter amigos que no te puedes ni creer. Otras, es que no puedo hablar, esa es la pena, pero seguro que todos conocéis a alguien que trabaja en el centro de no sé qué, en el ministerio de no sé cuántos, y que os va contando que está aterrado. Aterrado porque se van metiendo enormes redes clientelares de meter a gente cobrando una pasta que no hacen nada. Yo tengo varias amigas trabajando en instituciones públicas realmente escandalizadas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues la directora entra ahí. Y la directora primero ve que todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo va a hacer ella? Segundo, hay un enorme narcisismo ahí porque es un complejo de Dios. Recordad cuando yo os hablaba del complejo de Dios de este chico que se llamaba Luigi, como se llame, cuyo nombre no me acuerdo, pero bueno, no hay problema, lo miramos. Y se llamaba Luigi Mangione y es este tipo que coge y le pega un tiro a un alto CEO, o sea, a un alto ejecutivo de una compañía de seguros médicos porque decide que es que ha hecho mucho daño a la humanidad, pero Luigi tiene complejo de Dios y decide quién muere y quién vive, ¿sabes? Pues lo mismo, aquí hay un narcisismo o un rasgo narcisista, digamos, de una señora que decide que tiene complejo de Dios y que se gasta el dinero en lo que ella decida.
O sea, porque el argumento que ella te da es que se hizo esto para poner el valor al centro. Tú no necesitas promocionar ese centro. Igual Pfizer lo necesita, pero tú no. Tú recibes dinero de nuestros impuestos, de los impuestos que te pago yo, que estoy hasta el coño, porque pago 300 euros al mes, incluso en meses en los que cobro 1000, en meses en los que cobro 600. Es que cuando, a ver, yo no voy a decir que yo tengo que trampear, pero todo el mundo que tengo alrededor que ve que de repente ese mes va a cobrar 600 euros, porque a partir de 600 tienes que pagar 300, lo que intenta es cobrarlos en negro, porque si no, ¿cómo sobrevive? Entonces, señora Yolanda Díaz, usted dijo en público que nadie en España podía sobrevivir con menos de 1.750 euros, lo cual es cierto. Entonces, ¿cómo puede afirmar que si alguien cobra 600 euros en un mes tenga que pagar 300? ¿No le está a usted induciendo a que defraude Hacienda? Porque está usted reconociendo que no va a poder sobrevivir. Dicho lo cual, esta señora, María Blasco, pues debía tener, no la conozco, debía tener un rasgo narcisista inmenso por dos razones. Una, el complejo de Dios. Yo decido el dinero que va al cáncer que se va a otras cosas porque yo lo valgo. Dos, la necesidad de validación que le lleva a comprar voluntades o a comprar amigos, es decir, a hacer esto, que realmente ella no se llevaba dinero, se llevaba admiración. Pues ¿qué necesidad de validación y admiración tienes como para que crees esa red clientelar? Y tres, porque a partir de que ha salido esto, ha empezado ya, se ha abierto la veda y a contarse en público lo que se sabía, que tiene un carácter de perros, que gritaba a sus subordinados, en los que trataba fatal. Y cuarto, una persona que cobra esa pasta y que está dirigiendo un un centro de investigación contra el cáncer, sabe de sobra que los de abajo están cobrando muy poco. Pero si tienes un rasgo narcisista, piensas, claro, yo lo valgo. Porque recordemos que el sueldo más o menos te lo pones tú, ¿vale? O sea, lo negocias, pero te lo pones tú. Entonces, tú sabes perfectamente que si tú cobras este sueldo, los de abajo tienen que cobrar menos por necesidad, por lógica. A ti ya te parece bien porque los de abajo son la plebe. Es decir, si yo estuviera en un centro que tiene una deuda de 4,5 millones, igual yo, Lucía María Echevarría, no quería decir mi segundo nombre, pero ya lo he dicho, pues yo me hubiera sentido mal, me hubiera sentido, hostia, ¿sabes? Pero a ella le da igual. Entonces, lo último es que, ¿cómo llegó esta mujer a este puesto? Bueno, pues por una recomendación política. Era de la esfera de Zapatero. No era ni de lejos, o sea, no tiene un mal currículum, pero no era ni de lejos la más capacitada, no era la que mejor currículum tenía. Tiene por debajo a gente con mejores credenciales, digamos. Cuando al final creas organismos públicos que no son más que favores políticos, como esa mujer ha llegado allí por un favor político, a su vez cree que debe hacer otros favores políticos. Entonces, obviamente, si a ti te hemos puesto a cobrar esta pasta gansa porque estás en nuestra cuerda, tienes que retribuir el favor. Así, y entonces tienes que poner a otra gente a la que también vas a pagar. Así, queridos amigos, es como se crea una red clientelar. Porque luego cuando digáis, pero ¿cómo? Sabiendo todo el nivel de corrupción en el que vivimos, hay gente que sigue votando a ciegas al partido A o gente que sigue votando a ciegas al partido B. Pues por la red clientelar. Esto se sabe desde el medievo. Cuando el señor feudal tenía a todos los campesinos teniéndoles que pagar un tributo, ¿cómo lo conseguía? Pagando él a su vez a los soldados mercenarios, porque si no, no se lo iban a pagar simplemente porque había nacido de Dios. Es decir, la monarquía no se mantenía solo porque es que, oiga, nosotros creemos que Dios ha elegido al padre de este señor. Pues estamos llegando a un nivel feudal de élites extractivas que viven de sacarnos el dinero a los demás. Y la idea de la socialdemocracia se ha convertido en el nuevo medievo. Voy a leeros dos citas. Una es de Benito Pérez Galdós en 1912, sobre los políticos de la época. Si queréis leer un libro maravilloso sobre el tema, se llama Miau. Es un libro que describe el ambiente político en la época, que es el mismo que el de ahora. Pues os lo voy a leer. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueva. Carecen de ideales. Ningún fin elevado los mueve. No mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza española, paupérrima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como se halla hoy y llevarán a España a un estado
a un estado de consunción, que de fijo ha de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo, porque no harán más que burocracia pura, caciquismo estéril, trabajito de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica y adelante con los farolillos. Vuelvo a leerlo porque es que es una cita tan buena. Carecen de ideales, ningún fin elevado les mueve. No mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza española paupérrima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla y llevarán a España a un estado de consunción que de fijo ha de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso ni el económico ni el educativo, no harán más que burocracia pura, caciquismo estéril, trabajitos de recomendación, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica y adelante los farolillos. Clavao. Un tuit que he puesto yo misma esta mañana muy cabreada, pero que ha empezado a correr, entonces los voy a leer. ¿Qué busca un gobierno cuando asfixia a nosotros, los autónomos, con cuotas abusivas y burocracias kafkianas? No recaudar más porque no lo recauda. Es decir, al final nos obliga a trampear. Lo que quiere es identificar y rastrear a miles de ciudadanos, a 3 millones de ciudadanos que trabajan, que emprenden y que no dependen de ellos económicamente, porque los gobiernos intentan crear cuanto más grande la red clientelar, mejor. Por eso están en lucha contra nosotros. Autónomos, que algunos me estáis viendo, somos 3 millones y deberíamos organizarnos. Y bueno, con esto y un bizcocho solo recuerdo. 1. Si me quieres dejar algo, te pongo el enlace. 2. Si me quieres comprar el libro, solo se puede conseguir ya ahora porque se ha agotado vía la editorial, te pongo el enlace. Y si quieres saber de qué va el libro, hay una conferencia entera que también te pongo el enlace. Los enlaces te los pongo aquí abajo, pero para que no los copies a mano los tendrás en la descripción del vídeo. Un beso.